cuando nosotros dejamos este cuerpo, llegamos a un punto en donde hacemos como una revisión de lo que hemos experimentado, lo que llamamos una revisión de vida. Y vas viviendo con tus propias carnes lo que le hiciste sentir a la persona que tenías enfrente. Si has brindado mucho amor, pues lo vas a sentir mucho más. Si a lo mejor no has sido tan amoroso, pues lo vas a sentir también muchísimo más. ¿Eso para qué se hace? Para que tú puedas también vivir lo que hiciste vivir a otros y puedas entender muchas situaciones que no entendiste en ese momento y en ese lugar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Liz. Liz es medium, es canalizadora, bueno, también realiza formaciones para las personas un poco que estén tomando este camino. Bienvenida, Liz. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias, mi querida Daniela, por tu invitación, por abrirme el espacio de tu casa. Para mí es un placer poder compartir contigo, con tu comunidad y darte las gracias también por toda esta labor tan hermosa que estás haciendo, dando luz a tantos temas e invitando a gente que también puede dar un poquito como salud, ¿no? Ese granito de arena. Y bueno, yo aquí también sumándome a esta expansión de conciencia que podamos hacer cada uno desde nuestro lugar. El honor es mío, Liz. Liz, para que yo te conozca un poquito mejor y también la gente que nos está viendo, cuéntanos cómo es que llegaste al mundo bueno, de la mediunidad, de canalizar. ¿Esto es algo que se te despertó desde pequeña? ¿Cómo fue en tu camino de vida? Bueno, mi historia, digamos que ha tenido sus altibajos, ¿no? Yo creo que como la gran mayoría. Es verdad que desde pequeña tenía muy despierta esta parte intuitiva de sentir las energías, de poder ver también otras personas que me acompañaban. Pues hay muchas anécdotas, ¿no? De tener a alguien jugando conmigo en mi infancia desde los 3, 4 años, donde tenía ya un poquito más de conciencia, siempre estar hablando de las estrellas, de los ángeles, a mi mamá hacía media lengua y sobre todo que tenía algo muy particular en mí en el sentido de que como podía percibir las energías de las personas, cuando alguien a lo mejor no venía con una energía muy amorosa, era como un aviso para la persona que estuviera conmigo, fuera mi mamá o mi papá, y claro, mi percepción era tan fuerte que no podía controlarla. Entonces, ¿qué pasaba? Que como era tan pequeña y no podía explicar realmente lo que sentía, siempre lloraba. Y lloraba como diciendo, hay algo que no me gusta, pero no sé cómo gestionarlo, ¿no? Y bueno, así fue un poco mi infancia, fue así un poco atropellada, porque al final tener tanta percepción, a veces cuesta mucho trabajo comprenderla, entenderla y sobre todo a tu familia, que al final también no entendían muy bien qué me pasaba, qué me ocurría. Mi mamá de pronto era un poco más abierta a este tema de las energías, del mundo sutil, pero claro, también habían personas que no tenían esa apertura y Ujú. no lo entendían, ¿no? Entonces ya lo clasificaban como, bueno, a lo mejor tiene algún problema mental o a lo mejor es que está pasando alguna situación y por eso ve cosas que se está inventando. Sabes que siempre está esa Ujú. cajita, ¿no? En donde te sientes juzgado, te sientes un poco reconocido o que a lo mejor lo que estás sintiendo y percibiendo y viendo no es real. Ujú. Entonces, digamos que después de los 5 años hasta los 12 seguí con esa apertura, pero cuando empecé a entrar a la adolescencia sentí que ya no encajaba, que estas cosas que yo veía, que yo sentía, que estas personas que podía ver, porque los veía, como verte a ti, para mí eran reales, Mm. em, no los comprendía, las personas no lo veían. Y digamos que como no me creían, poco a poco fui como diciendo, bueno, si no me creen, entonces eso me lo estoy inventando. Entonces empezó a generarse un miedo en mí porque no tenía las herramientas suficientes para poder educar lo que hoy ya tiene luz, ¿no? Y digamos que a veces eso ocurre cuando no tenemos ese apoyo, pues tendemos a no cerrar el canal, pero sí a como encapsularlo un poco, dejarlo ahí. Y claro, como entramos en un círculo de miedo, en un ciclo que no está bien visto lo que estás percibiendo. Además, yo crecí en una familia muy religiosa, católica,
Y claro, muchas creencias de estas percepciones, o es que está, bueno, la oscuridad, o es que te estás portando mal y por eso es que te están castigando con lo que estás sintiendo, ¿sabes? Entonces todo esto se fue transformando en pesadillas, en parálisis del sueño, en muchas cosas que quería dejar de percibir, de experimentar para intentar ser normal, ¿no? Lo que llamamos normal. Y digamos que en mi adolescencia tenía esa conexión, tenía esas percepciones, podía sentir a mi papá a kilómetros de distancia antes de que llegara, podía sentir en mí cuando algo iba a ocurrir que me iba a generar un impacto tanto bueno como no tan amoroso, y lo sentía directamente en mi cuerpo. Era como ese escalofrío, lo que yo siempre llamo la intuición, ¿no? Pero era una cosa increíble porque todo el cuerpo, ¿sabes? Que viene desde el fondo, desde el centro, el plexo solar, sube y siempre se manifestaba en mi rostro. Entonces terminaba con el rostro rojo porque era la percepción demasiado fuerte. Claro, también las energías de las personas siempre han sido también un tema que he tenido que trabajar muchísimo, pero en esa época no había ni internet, no había absolutamente nada a la mano. Entonces, bueno, costó mucho y lo dejé aparcado. Pero claro, seguí creciendo, ya me formé como una profesional del mundo material, del mundo terrenal, una ingeniera, y cuando ya tuve a mis hijos, el canal se empezó a abrir mucho más. Y como la guinda del pastel fue que mi cuerpo, digamos, entró en un momento que enfermó. Me estaba volcando tanto en lo terrenal que mi cuerpo dijo no más, paró. Y cuando paré, fue cuando ya todo vino, volvió a venir todo, volví a ver, volví a escuchar, volví a sentir con la misma intensidad que lo hacía desde pequeña. Y claro, empecé a decir, bueno, tengo que hacer algo con esto, ya no lo puedo dejar más ahí. Y empecé a trabajarlo, empecé a estudiar muchísimo, a entender qué era lo que me pasaba, por qué me pasaba, qué era lo que me hablaban, quiénes, cómo, cuándo, ¿sabes? A darle nombre a todo aquello que tenía en mi ser, que había estado ahí desde pequeña. Y bueno, ya cuando dije, bueno, vamos a estudiar, vamos a educarlos, pues ya todo fue como organizándose, ¿sabes? Poniéndose en un orden, y ya pude también empezarle a dar un sentido a todo lo que me ocurría, que había estado siempre ahí, siempre, siempre, siempre. Entonces, Ujú, bueno, no es la historia más impactante, pero fue bastante atropellada en el sentido de que cuando no tenemos estas herramientas, cuando no ujú. tenemos ese acompañamiento, pues puede ser muy difícil, muy Hombre, yo difícil. creo que es una historia con la que muchas personas que tal vez estén pasando por lo mismo se pueden identificar, ¿no? Digamos que no es gran parte de la población la que tiene, digamos, este canal abierto, ¿no? Como para experimentar este tipo de contactos, ¿no? Entonces, me surgen muchas preguntas, ¿no? La primera me gustaría hacerte es, ¿recibiste algún mensaje en especial en este momento en donde luego tú de tener tus hijos comienzas pues a sentirlo todo nuevamente, no es como que te abres nuevamente? ¿Tuviste algún mensaje directo que te dijera, mira, este es el momento, este es el camino que tú tienes que comenzar a andar? ¿O fue como piececitas por un lado, por el otro, que te fue armando el gran rompecabezas, ¿no? No. Sí, pues mira, mi querida Daniela, digamos que fue una suma de cosas, ¿no? Porque al final realmente no busqué terminar haciendo lo que estoy haciendo porque me encanta, pero fue una suma de situaciones en donde había una transformación mía de mucho dolor, ¿sí? Y realmente toqué un fondo bastante difícil. Pasé por momentos en donde tuve que acudir a profesionales, no me da vergüenza decirlo. Tuve que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, tuve que hacerme muchos tratamientos médicos porque mi cuerpo no respondía de la forma que tenía que responder. Y en ese momento que estaba en ese lodo, fue cuando sentí que alguien estaba tirando de mí tan fuerte, sacándome, como diciendo, tienes que salir de ahí y recordar quién eres. Obviamente esto estaba acompañado de mucho dolor, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que era una situación para mí muy difícil, en donde me estaba desconectando no solamente del mundo material, sino del mundo espiritual. Estaba en una cápsula que no veía absolutamente nada. Entonces vinieron
literalmente. Escuchaba voces donde me llamaban, me decían: "Vamos, tú puedes". Veía las manos que me jalaban, sentía ya las presencias, o sea, fue como una combinación de cosas, y empezaron a aparecer en mi vida personas que fueron ayudándome en el camino para que yo pudiera entender y pudiera también desarrollar un poco más esto de una forma más, organizada, que era toda la información que venía, no solamente así como te estoy viendo a ti, siento que me están escuchando, me empiezan a pitar los oídos, siento el escalofrío, viene una voz y me dice algo, sino que también en mis sueños. Entonces, constantemente estaba yo recibiendo Claro. información y fue un día que recuerdo tanto, mi bisabuelo en un sueño me decía: "No más", enfadado, me decía: "No más, ya, tienes que recuperarte y tienes que recordar tu don". Claro, yo no entendía qué me decía, pero cuando empecé a decir: "Vale, okey, voy a empezar por mi cuerpo", porque al final no es solamente tener estas habilidades, sino que mi cuerpo estuviera preparado para también darle luz a lo que tenía yo en mi ser. Y cuando empecé poco a poco, porque fue un proceso, fueron años, o sea, te estoy hablando de años de trabajo personal, de trabajo físico, de trabajo mental, ¿no? Encontré personas que sin buscarlas, llegaban y me resonaban. Entonces, que los ángeles, vale, vamos a entender qué son los ángeles, porque sí, los ángeles siempre yo los había visto como las estatuitas, lo de la iglesia, ¿sabes? Los tenían ese concepto, pero cuando yo entendía que también eran mis ángeles, mis guías que estaban ahí conmigo, que era un guía, no sabía que era un guía, que era un maestro ascendido, bueno, tanta información que nunca había tenido la oportunidad de integrarla. Luego ya entendí que era canalizar y decía, claro, ahora entiendo que toda la información está bajando y que me está diciendo y que no es que me lo estoy inventando, no, es que es un canal y que todos canalizamos, pues es que a veces viene muy intensa cuando lo necesitas, independiendo en qué momentos, en qué circunstancias, como que todo fue, ¿sabes? Como un puzzle, un Ujú, rompecabezas, vas poniendo cada pieza en su lugar y ves que va encajando y te vas sorprendiendo en el camino también. ujú, Entonces ya luego fue cuando tuve la pérdida de mi papá y ya la parte de la mediunidad, pues obviamente ya se fue marcando muchísimo más porque digamos que sí, yo los veía a los extraños, ¿no? Pero cuando ya te toca de frente, de cerca, pues todo es más intenso, todo es más fuerte, que pude sentir su trascendencia un año antes. Decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Será que es que estoy teniendo malos sueños? No, 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 era él avisándome que iba a partir. Entonces, claro que yo la sentía real. De hecho, sentía su presencia detrás de mí y él estaba vivo. Pero yo decía, ¿por qué lo siento si él está en su casa y yo estoy en la mía? ¿Sabes? Todas esas cosas que yo decía, no entiendo por qué, porque al final cuando somos mediums, cuando es cerca, cuando te toca personalmente, es más difícil la conexión porque están las emociones, los sentimientos muy a flor de piel, pero era como también ese aviso de diciéndome, oye, por favor, presta atención a todo lo que tienes, que no solamente hacia afuera, sino también es hacia adentro. ujú, Y claro, esto también me llevó a, bueno, tengo que educar mucho más, seguir trabajando mucho más y me dio la oportunidad de seguir expandiendo, ¿no? Esta parte de las habilidades. Pero sí, fue como una combinación de cosas, situaciones personales propias, del exterior también, porque ya luego no era solo mi papá, ya el papá de la amiga, el vecino, claro. claro, empezaron como todos, que al final cuando ellos ven que ya tienes el canal abierto, vienen, ¿sabes? Vienen como, ah, mira, tú. Ujú. Y bueno, y el mundo espiritual es así. Mira, ¿qué consejo le darías a las personas que tal vez estén en ese punto, ¿no? Que sienten que tienen este don, pero tienen mucha resistencia. El miedo es siempre a lo que nos aferramos al inicio, ¿no? ¿Qué Sí. consejo les darías como para empoderarlos y decirles, mira, el miedo tal vez es solo un indicador, ¿no? Que es ahí por donde tienes que ir. ¿Cómo pueden manejar Bueno, este miedo? es que, bueno, yo siempre digo que todos somos un canal, todos somos mediums, porque realmente en todos está esa esencia. Obviamente, a lo mejor algunos lo tienen un poquito más reconocido en su ser o que lo perciben un poco más, y otros a lo mejor todavía no se han dado la oportunidad. Pero si en este momento alguien que nos esté viendo, que nos esté acompañando, está viviendo esas experiencias, yo siempre digo, suelta el control.
Suelta el control porque al final eso hace que haya resistencia. Cuando queremos controlarlo todo, cuando queremos entenderlo todo desde un punto de vista no de aprendizaje, sino de lo controlo y solamente puedo yo hacerlo de una forma así. No, suelta el control y confía. Algo que siempre y que me he dado cuenta con muchísimas personas con las que he tenido la oportunidad también de compartir mis experiencias y en mis cursos, en mis formaciones, es que no confiamos en nosotros. Y eso es una parte fundamental, no solamente para la conexión espiritual, sino para todo. La confianza en nuestra capacidad, la confianza en lo que sentimos, la confianza en lo que podemos percibir es vital, porque eso nos puede ayudar a nosotros mismos a tomar decisiones mejores, a escucharnos cuando nuestro cuerpo nos habla, a entender por qué estamos experimentando ciertas situaciones o por qué las vivimos, y también a entender qué podemos hacer con todo eso que la vida nos está dando, porque siempre es, yo pienso, es desde cómo lo observes, desde cómo lo mires y la confianza que tengas en ti. Si tú confías en ti, las puertas se van abriendo. Si no confías en ti, muchas puertas se van a cerrar porque tú mismo las abres y las cierras. Entonces, la confianza es vital y soltar el control es lo más importante, pienso yo. Tal vez dudemos mucho de nosotros mismos porque aún no sepamos distinguir entre la intuición y la mente, ¿no? ¿Qué parte es de por qué me estoy dando este paso es miedo o es realmente intuición, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Bueno, la intuición, digamos que es algo que te va a hablar en el sentido de no te va a hablar como te estoy hablando yo, sino que te va a indicar tu cuerpo cosas, porque siempre va a través de nuestro cuerpo. La intuición es esa energía que empieza a fluir dentro de ti, en donde a lo mejor tú sientes un escalofrío, de pronto sientes un pequeño, digamos, cosquilleo en el estómago, o digamos que a lo mejor si no eres tan sensitivo, a lo mejor algo te llama la atención. Digamos que son cosas muy sutiles, ese es el problema. Como son tan sutiles, a veces no le damos la importancia. ¿Y qué pasa con la mente? Como muchas veces preguntan, ¿no? ¿Cómo diferencio la mente de la intuición o del ego? Y es muy fácil. Cuando algo es de tu mente, viene, se queda, pero con el tiempo se va. Cuando es tu intuición, está ahí. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Como por ejemplo cuando conoces a alguien o cuando conocemos a alguien, que tú sabes que a veces las primeras impresiones pues hacen mucho o no hacen tanto bien, pero sientes una conexión con esa persona por alguna razón y te sientes a gusto. Eso es tu intuición que te está diciendo, mira, aquí puedes hacer, no sé, a lo mejor una buena relación, una amistad o esta persona puede llegar a ser parte de tu vida, ¿no? Pero a lo mejor sientes que también puede suceder, ¿no? Que las energías a veces se encuentran y no fluye. También es tu intuición diciéndote, ten cuidado, que a lo mejor puede haber algún conflicto o mala comunicación, bueno, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pero si es tu mente, estás constantemente pensando, 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 luego lo dejas. Pero el pensamiento se puede volver obsesivo, sí, pero no hay una armonía en tu ser porque estás ahí constantemente, 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 que es lo que a veces también llevamos al otro extremo de estar pensando, pensando y qué pasa. En nuestro cuerpo empezamos a sentir ansiedad, empezamos a sentir otros tipos de síntomas que ya no es tu intuición, es tu mente que está generando síntomas que no son, digamos, armoniosos, no son amorosos, mientras que la intuición no significa que no vayas a percibir algo que a lo mejor no está bien, pero es como esa llamada, ¿no? Ese toquecito que te están dando tus guías, tu equipo espiritual, tu yo superior, tu propio ser que está un poquito más elevado, te está diciendo, hey, ten cuidado. Y no viene una sola vez, sino que con el tiempo otra vez se repite, otra vez se repite, y otra vez se repite hasta que, ¡pam!, encontraste la razón de por qué se repetía todo lo que estabas sintiendo. Ujú. Mira, justo mencionas a los guías, mencionas al Dios superior, hace un momento también mencionabas a los ángeles. ¿Quiénes son todos estos seres? ¿En qué dimensiones están, se encuentran? ¿Para qué están allí? ¿Su función es solamente ayudarnos? Háblame de todas estas guías. Bueno.
Te voy a contar siempre desde mi experiencia, ¿no? Por supuesto. Ujú. Los ángeles, como yo los percibo, bueno, son unas energías de alta frecuencia que están disponibles para todos nosotros. No solamente están los arcángeles, que bueno, esos están más que conocidos, ¿no? Y que creemos que solamente un arcángel está con nosotros y es mío y de nadie más. No, esos están disponibles para todos nosotros. Y estas energías, digamos que siempre vienen a recordarnos el amor, esa fuerza interior, esa capacidad de poder experimentar desde otro lugar, no solamente en el plano terrenal. ¿Por qué? Porque las energías de los ángeles o de los arcángeles, la gran mayoría de ellos no han tenido un cuerpo físico, no han podido permitirse esta encarnación y por eso su frecuencia es tan alta y viene cargada de mucho amor, para que nosotros recordemos ese amor que somos, porque se nos olvida muchas veces. Entonces, ¿en qué dimensiones están? Bueno, yo te podría decir que están en la novena, en la décima, en la doceava, pero realmente no importa en qué dimensión están. Lo importante es lo que ellos pueden hacer por nosotros si nosotros nos permitimos conectar con ellos, que también está perfecto si no crees en los ángeles. Pero aún así, si no crees en ellos, que sepas que tienes un ángel guardián desde el mismo momento en que fuiste o que entrado tu alma a este cuerpo. Fue asignado para ti y es el que te acompaña hasta el día que vuelvas a casa. Ese ángel guardián siempre va a estar contigo, evitando que metas la pata, literalmente. Y lo que hace es, digamos, en cierta forma, protegerte para que no ocurran cosas que no tengan que ocurrir o que no tengan que ocurrir, a menos de que tú decidas tomar otras decisiones. Pero él siempre está ahí, 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 a tu lado, detrás tuyo prácticamente, porque todos se hacen siempre detrás de nosotros. Tenemos, bueno, no solamente a nuestros ángeles, tenemos a nuestros maestros ascendidos que dentro de nuestra vida o lo que nosotros experimentamos en la tierra, digamos que tenemos como un cordón de guías, son todas estas energías también que reencarnaron, que tuvieron una encarnación, pero su nivel de conciencia es un poco más elevado y tuvieron la oportunidad en el mundo espiritual de convertirse guías para todos los que estamos aquí todavía viviendo esta experiencia. Entonces, estos maestros ascendidos, cada uno desde su lugar, porque tenemos muchísimos y hay miles, ellos también van a subirse a tu vida, como ese cordón, ¿no? Que se sube, se baja, se sube, se baja, dependiendo de lo que estés experimentando. Te pongo un ejemplo. Tú ahora estás haciendo una expansión de conciencia. A lo mejor tienes contigo, por decir algo, no solamente a Jesús o a la Virgen María, que son maestros ascendidos también, en el sentido de que están ahí brindando amor, recordando el amor propio a los demás, y ellos están en este momento contigo acompañándote y haciéndose a lo mejor más presente. Y lo mejor, hace 10 años estabas viviendo otra experiencia, haciendo otras cosas, y a lo mejor necesitabas un maestro ascendido que fuera un poco más terrenal o un poco más matemático, bueno, en fin, una cantidad de habilidades que cada uno también de ellos tiene y que están ahí acompañándonos. Aparte de ellos, bueno, tenemos por supuesto nuestro guía principal, que ese guía principal es solamente de nosotros y solamente se presenta a cada uno de nosotros. Es decir, mi guía principal no lo vas a ver tú, tampoco vas a conocer el nombre, solamente el tuyo se va a presentar ante ti y te va a facilitar su nombre si tú quieres también conocerlo. Entonces tenemos los guías, los maestros, los ángeles, los arcángeles. Bueno, tenemos un equipo maravilloso y además a veces nuestros propios familiares se suman también a ese equipo espiritual para acompañarte en ciertos momentos. Ellos siempre están ahí disponibles, pero es verdad que a veces los necesitamos y que nuestra vida a veces puede ser un poco, ¿sabes? Un poquito apretada y ellos pueden venir con su amor, con su energía para darte ese impulso que tú necesitas. Imagínate, a lo mejor, no sé, un abuelo que era muy bueno con las matemáticas y tú en un momento de tu vida necesitas esa compañía, esa guía, puede venir a ayudarte en las cosas que conocía. Y así con todos estos hermosos guías y equipo espiritual que nos acompaña, están ahí disponibles para nosotros. ¿Que en qué dimensiones están? Bueno, yo pienso que eso hace parte de las etiquetas que nos gusta ponernos a nosotros con Ujú. todo para poderlo entender o interpretar, pero realmente ellos no necesitan estar o en una dimensión o en otra porque es que sean más o menos, no. Realmente lo que nosotros tenemos que
entender o integrar en nosotros es que esas energías están en una alta frecuencia, que podemos acceder a ellas, pero si nosotros también trabajamos en nosotros y les damos la oportunidad de que ellos vengan. Si nosotros no pedimos ni ayuda ni asistencia, ellos no van a interferir porque siempre tu libre albedrío va a prevalecer sobre cualquier otra cosa. Ujú. ¿Qué necesitamos comunicarles a estos guías para que ellos nos ayuden, obren a nuestro favor? Porque entiendo, como dices, con el libre albedrío que tenemos que dar ese permiso, ¿no? Bueno, digamos que no es que haya que comunicarles algo, pero sí es la forma en cómo tú te comunicas con ellos, en cómo Ujú, tú les pides esa compañía, ¿no? Siempre yo digo, si vas a contactar o a iniciar esa comunicación espiritual, eh, sé claro, sé contundente y realmente pídelo desde un lugar no de necesidad, sino desde un lugar amoroso. ¿Por qué? Porque al final también en la frecuencia y en la energía que tú estés vibrando, ellos también la perciben. Es decir, si yo empiezo a pedir desde la necesidad de quiero, 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 a veces eso se distorsiona y no escuchan. Ellos escuchan todo, pero realmente a veces te dan no lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Entonces, ¿desde qué lugar estás comunicándote con ellos? ¿Desde qué lugar les estás hablando? Y sobre todo, ser claros, como estamos hablando tú y yo. Pídele, bueno, a lo mejor necesito ayuda con esta situación que me está pasando, dame la claridad o dame las palabras o ayúdame con una señal, que podemos nosotros pedir esa ayuda de mil formas, de la forma que más nos resuene y ellos la van a escuchar y te la van a entregar en el momento que tú lo necesites, porque así realmente funciona el mundo de espiritual. No es cuando nosotros queramos, es cuando lo necesitemos. Y aunque a veces, ellos sientan que estás constantemente pidiendo, a veces dejan no es que dejen de mandarte señales, pero dicen: "Pero si ya te mandamos una, ¿para qué quieres la confirmación de la confirmación?", ¿no? Que muchas veces ocurre. sí, mira, ahora que hablas esto de las señales, ¿no? Veía también a una chica que se comunica con ángeles en Instagram, que decía, yo suelo pedir muchas señales para todo, ¿no? Hasta para la fecha en donde debo empezar a brindar un taller o cosas súper, bueno, mucho más sencillas, ¿no? Hasta que, bueno, dice, no, recibo la comunicación de mis guías o de los ángeles de que debo de dejar de pedir tantas señales, ¿no? Y comenzar a confiar un poquito más en mí, que no importa si tomo el camino A o el camino B, sino que según la decisión que yo tome, ¿no? Ellos me van a apoyar en el A o en el B, ¿no? Entonces es más confiar en mí misma y tener esa seguridad de que estoy sostenida, ¿no? De que por lo que Exactamente. vaya, si voy con la intención que tú dices, ¿no? Detrás de la intención es muy importante, no es una intención tal vez que es para estar al servicio de los demás o yo para seguir creciendo, nutriéndome, ¿no? Entonces, mientras vayas, bueno, andando en esta vida desde la guía de tu corazón, ¿no? Desde el amor, el camino se te va a ir abriendo, ¿no? Eso es, eso es. Mm, Además que no solamente con nuestros guías, sino con nuestros seres queridos también podemos hacer este tipo de comunicaciones. mm, Yo soy de las que siempre le digo a las personas, empieza a comunicarte con ellos. Ellos también están mm, esperando a recibir ese mensaje de tu parte, que muchas veces creemos que necesitamos un intermediario. Y no, nosotros realmente podemos acceder a todas estas energías. Somos energía, somos amor. Realmente la comunicación está ya como el camino, ¿no? El camino ya está diseñado, solamente que empecemos a andarlo. Y lo que tú ujú, decías es muy importante, confiar en que estamos sostenidos es vital. ¿Por qué? Porque eso también nos puede permitir darnos más fuerza en estas percepciones, lo que hablábamos, ¿no? En mm, estas conexiones. De hecho, yo siempre les pongo los ejemplos personales a la gente. Cuando yo empecé a conectar con mi papá, siempre empecé de una forma muy, digamos, bueno, si me estás escuchando, mándame una plumita. Y luego fui como diciendo, bueno, vamos a colocar las cosas un poco más difíciles. Y ahora llegamos al punto en donde ya cuando veo un número en concreto, ya sé que es él que me está dando la respuesta. O sencillamente, porque me ha pasado, ¿no? Que ellos también juegan mucho con las cosas electrónicas, te mandan, bueno, mensajes con la música,
o a través de otras personas, no necesariamente la tienes que percibir tú, sino a través de otras personas. Y recuerdo mucho una vez que estaba pasando una situación complicada en el momento del duelo y le decía yo a él, dame una señal sobre esta situación. Y recuerdo que apareció en mi bandeja de correo electrónico un mensaje, como si lo acabaran de enviar, que provenía de él, con el título que decía, no le temas a la oscuridad, pero no a la oscuridad de las cosas que siempre asociamos, ¿no? Sino a esa parte mía que no quería ver, como, ¿sabes? Dándome ese mensaje, esa respuesta, y eso está al alcance de todos nosotros que todos somos mediums, ¿no? Y es así, al final, cuando nos permitimos conectar con ellos, decirles de una forma clara cómo estamos, porque ellos sienten todo lo que nosotros sentimos, nos pueden ver como energía que somos, pero cuando hablamos con ellos están felices de que podamos conectarnos, de que podamos también transmitir lo que nuestro corazón siente de una forma honesta, una forma transparente. Eso es lo más bonito. Ujú. Mira, contabas lo de tu padre, ¿no? Que pudiste sentir que, bueno, que iba a partir de este plano con un año de anterioridad, ¿no? Sí. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo puedes ver a tu padre físicamente, pero también desencarnado o sentir esa energía de él? Tenemos distintas partes en nuestra alma, una que está aquí en el cuerpo, otra que está tal vez en otra frecuencia. Cuéntame cómo es que funciona. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros o cuando nuestra alma o nuestro ser, nuestro espíritu, empieza a recordar cuando vamos a partir, es decir, para que se entienda un poco lo que voy a explicar. Nosotros antes de partir lo sabemos. A veces nuestra alma empieza a identificarlo o nuestro cuerpo empieza también a percibirlo. Y mucha gente, porque sé de muchas historias, en donde meses o un año antes hay algo que les avisa, ¿no? Como que sientes que algo va a ocurrir, no necesariamente sabes en qué momento, pero como que empiezas a organizarte o empiezas a sentir que tienes que dejar las cosas en orden o decir cosas que antes no decías, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasó conmigo? Y bueno, esto le pasa mucho a muchos mediums también, ¿no? Que pueden percibir estos momentos previos a que la persona parta. ¿Por qué? Porque es como una bilocación, lo que llamamos, ¿no? Que tienes tu cuerpo, pero puede tu energía proyectarse en otro lugar y estar al mismo tiempo, que era lo que yo percibía con mi papá, que él no sabía que lo estaba haciendo, yo tampoco sabía que él lo estaba haciendo, lo entendí mucho tiempo después, pero era esa proyección de su energía al querer acompañarme, al querer estar conmigo, porque nosotros no estábamos juntos. De hecho, hay un océano que nos separa porque mi familia está en Colombia, yo estoy en España, pero era esa conexión tan fuerte que siempre habíamos tenido. Por eso yo podía sentirlo a mi lado, sabiendo aún así que él estaba físicamente en otro lugar. Es como lo que llamamos la bilocación, esa proyección que tiene tu ser de manifestar su energía y estar en otro lado. Digamos que a veces no es ni siquiera consciente la persona de que lo está haciendo, y en este caso obviamente no lo fue, pero yo sí que lo pude percibir, ¿por qué? Porque mi canal ya estaba abierto, ya estaba más dispuesta a sentir esas energías. De todas maneras, claro, sentirlo ahí y sentir, porque mi proceso de duelo no empezó cuando él falleció o cuando él partió físicamente, no, empezó un año antes. ¿Por qué? Porque ya sentía que algo se estaba, como, ¿sabes? Como cuando te quitan un bracito, ¿no? Y al final sientes que algo se está alejando de ti, pero no entiendes el por qué. Y esto ocurre muchas veces en el sentido de que se activa en nosotros la mediunidad que todos tenemos antes de trascender. Entonces, a lo mejor, no sé si habrán escuchado historias, ¿no? De las personas mayores que están ya como en esos momentos de querer organizar sus cosas y cuando ya están, digamos, en esos últimos meses, preparándose también, porque el alma y el cuerpo se preparan, te empiezan a decir que es que está viendo a su madre, que está viendo a su hermano, o que si vino fulano a visitarlo, o si vino tal a visitarlo. Y son personas que luego cuando te pones a conversar con ellos, son personas que no están aquí físicamente, que están al otro lado del velo, pero que se pueden percibir. ¿Por qué? Porque nuestra mediunidad se activa. Entonces, todo eso que creíamos que era imposible, cuando estamos ya preparados para partir, se activa en nosotros
y viene todo ese equipo espiritual, vienen esos seres queridos que se han adelantado en el camino a acompañarnos y a hacerse presente. Ujú. Mira, vamos a ir un poco más por el tema de la sanación, ¿no? Porque me dices, tal vez la gente que esté tomando este camino, ¿no? Y se resiste y tiene miedo y comienza a llegar la gente que le va ayudando, ¿no? A sanar, ¿no? ¿Qué significa sanar? ¿Por qué es Mm. necesario hacerlo? No necesariamente si tengas este don o este canal abierto, ¿no? En general, creo que todos tenemos muchas cosas por sanar. ¿Dirías que ese es el objetivo o el propósito principal de la experiencia humana, el venir a sanar? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Digamos que nosotros estamos en constante trabajo siempre. La sanación no termina, nuestro proceso evolutivo tampoco. Entonces, digamos que realmente nos han enseñado, o como lo he visto, ¿no? Desde la religión, desde estas doctrinas, ¿no? Nos han enseñado que veníamos defectuosos, nos han enseñado que teníamos culpa, porque siempre era por mi culpa, ¿no? Aparte de eso, nos han enseñado o nos, digamos, nos inculcaron a desconectarnos de nosotros mismos. Entonces, digamos que el proceso de sanación realmente es un proceso de recordar quiénes somos, de recordar lo potentes que somos, de recordar esa luz que siempre ha estado en nuestro interior. Entonces, digamos que la sanación, sí, es verdad, hay muchas experiencias de vida que nos han marcado, que han dejado como esas improntas, esas huellas en nuestro ser, o haciéndonos olvidar. eh, y sí, es un proceso de sanación, pero de transformación. Yo también lo veo como de transformación, porque tendemos a pensar de que a lo mejor el sanar, ¿no? Es de que yo con una varita mágica me curo, o entre comillas, ¿no? Y ya, no tengo que hacer más trabajo. No, no, no. Por eso digo que es una transformación, es un trabajo continuo, porque realmente la palabra sanar no va solamente de algo físico, sino va de todo lo que somos, porque nosotros somos no solamente este cuerpo físico, tenemos muchos otros cuerpos sutiles que a lo mejor no podemos ver, pero que están ahí, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo áurico, bueno, muchos otros cuerpos que esos también nos ayudan a estar, digamos, en unas condiciones más certeras, más autónomas, más de tranquilidad, ¿no? Más de tener esa convicción de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor realmente también depende de cómo yo lo esté experimentando. Entonces, todo esto es como una suma de transformaciones, de pequeñas transformaciones que vas haciendo y sí, podríamos decir, es una forma de sanar, pero no es solamente el objetivo. El objetivo también es vivir esta experiencia, vivir el presente, vivir el ahora, que se nos olvida, siempre estamos pensando en el mañana, estamos pensando en el ayer y el presente se nos va entre los dedos y no tenemos esa conciencia o estamos tomando conciencia realmente de qué es vivir el ahora, ¿no? Entonces, digamos que son una suma de muchas cosas cuando estamos también conectando con esta parte sutil nuestra y cuando también le decimos a nuestro cuerpo, yo te escucho, porque también te estás lleno de energía, ¿no? Somos átomos que si lo miramos con un microscopio, vamos a ver cómo están las pequeñas células, ¿no? O pequeños átomos ahí unidos en el vacío, que luego lo vemos aquí compacto, pero claro, viéndolo muy pequeñito, somos mucho más, ¿no? Entonces, Ujú. que eso es también como el mensaje de esta parte, ¿no? De no es solamente sanar, 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 no, no. Vive la experiencia, transfórmate, sana en el camino, sí, perfecto, pero vas a seguir haciéndolo porque esto no termina, no vas a terminar hoy, lamentablemente, lo digo así, no terminamos hoy. Cada experiencia nos va a mostrar no solamente algo en lo que tengamos que trabajar, sino algo que también nos va a dar mucha luz, nos va a llenar nuestra vida, porque cada cosa tiene su lado amoroso y su lado un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, que no me gusta decir su lado oscuro, no, su lado de trabajo, porque así es un lado que tienes que mirar, tienes que integrar y tienes que, sobre todo, pues, aceptar y sobre todo también darle esa luz, esa parte de tu propia luz para que puedas volverlo a integrar a tu vida, porque creemos que se separa, no, está ahí, pero hay que iluminarlo un poquito más, es como esa parte de esquina de la habitación, ¿no? Que hay que poner un poquito más la luz, el foco, para que también tenga la misma luz que tiene el resto del espacio. Ujú.
Sí, ese, bueno, ese lado oscuro, o tal vez esas situaciones en la vida que nos generen emociones que vibran bajo, podríamos decir, ¿no? Como la tristeza o la ira. ¿Por qué es tan importante sentir estas emociones que muchas veces de pequeñitos se nos pueden negar, ¿no? Se nos pueden decir, oye, no tengas miedo, no te sientas triste, no llores, ¿no? O no hagas rabietas porque eso está mal, ¿no? Es como, ¿por qué es tan importante ahora permitirnos sentir estas emociones, integrar ese lado oscuro, ¿no? Sí, pues mira que estas emociones yo con el tiempo me he dado cuenta que son claves a la hora también de mantener esa conexión con el mundo sutil. ¿Por qué? Porque si yo no me permito sentir la tristeza, tampoco voy a poder reconocer que es sentir la felicidad, que la Ujú, puedo tener enfrente de mí y no la reconozco porque tampoco me he podido permitir el otro lado. Si no me permito sentir una rabia, una ira desde un lugar sano, no de un lugar donde nos podemos hacer daño, tampoco voy a entender en el momento que tenga paz y calma, porque son, sí, son, digamos, como dos caras de la moneda, pero que son necesarias. La una no ujú, puede estar sin la otra, porque al ujú, final también vienen desde el mismo lugar. Y todas estas emociones, cuando nosotros nos permitimos reconocerlas, las permitimos trabajar, eso nos ayuda con nuestra propia confianza a trabajar nuestra intuición, a abrirnos realmente a lo que somos paz, somos amor, somos bondad, somos compasión, no somos competencia, no somos quién tiene más, quién tiene menos, no somos este cuerpo solamente, no somos muchas cosas que se nos ha dicho que éramos, no lo somos, somos mucho más, hay mucho más que a lo mejor sí decíamos, ¿no? O decimos, es que para mí todo entra por los ojos, no, no es que entre por los ojos, hay muchas otras partes de tu cuerpo que también pueden permitirse sentir, ¿no? Está tu oído, está tu piel, está tus puntos energéticos que también te hablan, ¿no? Muchas cosas que sí, que tratamos de decir, bueno, no, es que esto es de un grupo selecto que solamente creen eso. No, no, todos somos exactamente iguales. O sea, si nos ponemos unos al lado del otro, si independientemente de nuestros rasgos físicos, de nuestras facciones, todos sentimos lo mismo, todos experimentamos muchas emociones similares y esto es muy importante, darles el lugar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir seguir transitando tu vida desde un punto de vista en donde no solamente ser optimista, ¿no? Sino entender realmente quién eres. Cuando nosotros nos damos esa oportunidad de sentir estas emociones, reconocemos por qué las estamos sintiendo, en qué momento las estoy sintiendo y qué puedo hacer con ellas y cómo me afectan. Porque toda emoción que no ha sido escuchada, luego viene tu cuerpo y te dice, yo la escuché y la ujú, estás sintiendo ahora de otra forma, que a ujú, mí me ocurrió. Tenía muchas emociones que no les di la oportunidad de experimentar, de sentirlas, y luego mi cuerpo me dijo, yo sí las escuché y ahora te toca escucharlas de otra forma. ujú. Sí, como que se acumulan en el cuerpo y se presentan con un dolor, una enfermedad, ¿no? Es como aquí si Exacto, me ves y aquí te incomodo lo suficiente como que, como para que exacto. comiences a sentirlas, ¿no? Y a ver Claro, qué es lo que eso pasa. es. ¿No? Y Ujú. qué te están avisando, ¿no? Creo que son grandes avisadoras, ¿no? Que te dicen, oye, tal Sí, vez la ira nos ayuda a marcar límites, o la tristeza tal vez nos dice, ya es momento de que me mueva de este lugar, ya no quiero seguir aquí, ¿no? A soltar, tal vez, exacto. sí, un lugar en el que no queramos estar. ¿Qué pasa cuando desencarnamos? ¿A dónde vamos? ¿Mantenemos Bueno. nuestra personalidad cuando desencarnamos? Bueno, digamos que cuando nosotros dejamos este cuerpo, hay muchas cosas que se mantienen en nosotros. Justamente es la personalidad, la forma de ser nuestra. Y también se quedan con nosotros esas experiencias de vida, porque cuando nosotros partimos ocurren muchas cosas. Ocurre no solamente dejar el cuerpo físico, se corta ese cordón de plata que une a tu espíritu, tu alma con tu cuerpo, que es como el que diciendo, bueno, dejamos este envase, ahora nos vamos a otro lugar. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, pues obviamente empieza a salir desde la cabeza hasta los pies, que es en los pies es donde el último filamento, digámoslo de alguna forma, de energía y de ahí ya empezamos a tomar
otra forma de energía. ¿Y qué pasa? Que en esos momentos, que aquí en la Tierra el tiempo funciona diferente a cómo funciona en el mundo espiritual. Cuando vamos a nuestra casa, al hogar, primero empezamos a ver en dónde estamos, qué ha pasado, ¿no? Que es cuando empezamos a ver, me he ido de mi cuerpo, hay unos que estamos más conscientes que otros en el momento también de partir, y dependiendo de ese momento de conciencia, pues, ¿para dónde voy? Primero recordamos que somos luz. Hay algunos que tardan un poquito más en recordar esa luz que son, y hay otros que cuando ya la recuerdan, son obviamente acompañados y recibidos por ese equipo espiritual, por sus seres queridos que se han adelantado en el camino. Y luego llegamos a un punto en donde hacemos como una revisión de lo que hemos experimentado, lo que llamamos una revisión de vida, en donde se muestra como una especie de proyección, y ellos me muestran a veces en donde van viviendo cada experiencia como si fueran los capítulos de una serie, de una película, y vas viviendo con tus propias carnes, con tu propia energía, lo que le hiciste sentir a la persona que tenías enfrente. Eso aumentado por más. Si has brindado mucho amor, pues lo vas a sentir mucho más. Si a lo mejor no has sido tan amoroso, pues lo vas a sentir también muchísimo más. ¿Eso para qué se hace? Para que tú puedas también vivir lo que hiciste vivir a otros y puedas entender muchas situaciones que no entendiste en ese momento y en ese lugar. Después de hacer esta revisión de vida, llega un momento en donde si tu energía necesita a lo mejor recargarse un poquito o elevar su frecuencia, entonces se puede también ir a los hospitales espirituales, que son estos lugares también llenos de mucha luz y te están ahí esperando médicos celestiales, grandes médicos que te acompañan, en donde a mí alguna vez me los han mostrado en meditación, que son, hay muchos, ¿no? Pero el que yo he visto es como una especie de cápsula, un domo grandísimo, en donde hay mucha luz, hay muchos seres blancos grandes, y es como una especie de lluvia energética o de baño energético, en donde entras y como que flotando te vas recargando y todo tu cuerpo energético se va iluminando, se va iluminando, se va iluminando. Después de eso, pues ya te dan la oportunidad, ¿no? De empezar a trabajar o hacer muchas cosas allí en el plano espiritual, también de cómo esté tu conciencia, de qué quieras hacer, porque también hay otros, digamos, niveles o dimensiones allí en donde puedes estar en un lugar donde quieras estar de vacaciones, como diciendo, me tomo un descanso, no quiero hacer ahora nada, o puedes ir a hacer trabajos de las cosas que solías hacer o que te gustan también, ¿no? Porque allí también tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, digamos que todo esto, obviamente, como te lo estoy contando, dirás, bueno, eso es muchísimo tiempo. No, pueden ser segundos, pueden ser meses, pueden ser años, eso depende de cómo hayamos partido y qué nivel de conciencia tengamos en ese momento. Ujú. ¿Cómo experimentamos la dualidad en esos planos? La dualidad no existe en esos planos, existe. Ujú. ¿Qué pasa? Que realmente en esos planos o en esos niveles de conciencia solamente recordamos que somos luz y amor. Ya no hay el sentimiento de rabia, el sentimiento de angustia, ya no hay preocupaciones por nada. Sencillamente, ¿qué pasa? Que como estamos conectados con ellos y ellos están conectados con nosotros, existen esos recuerdos, ¿no? De sus experiencias, pero ellos siempre vienen cargados de amor, siempre vienen cargados de luz, porque ya no hay nada de apego material o de apego a emociones diferentes a lo que realmente somos, que somos luz y somos amor. Entonces la dualidad allí ya no existe. La dualidad existe aquí porque nosotros queremos creer que existe la dualidad y tratamos en nuestra mente poner siempre un lugar u otro. Pero allí en esos planos de conciencia, allí no, bueno, aquí, porque yo siempre digo que están aquí al lado de nosotros, lo que pasa es que no los vemos o no los podemos percibir como quisiéramos, pero están aquí al lado de nosotros y para ellos solamente hay energía y energía amorosa. Ujú. Sí. Mira, hablemos un poquito sobre hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? ¿Cómo va a ser la evolución de nuestra sabiduría? Un poco si quieres tocar el tema tecnológico, ahora con la inteligencia artificial. ¿Has recibido algún mensaje de hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Va a haber esta división de la Tierra, ¿no? Bueno, estamos en un mundo dual, ¿no? Tal vez personas que sigan
un camino un poco más tecnológico, o ahora este despertar que se está dando tan grande, ¿no? De gente que quiere volver un poco a los orígenes, a nutrirse de comida un poco más sana, a crear conexiones más profundas, ¿no? A seguir sanando, a seguir integrando ese lado oscuro. Cuéntame cómo lo ves. Bueno, mira, yo lo que percibo realmente es que esta evolución, bueno, la evolución se está dando desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahora o de estos últimos años. Venimos, no sé, unos 50 años o más trabajando en todo este proceso evolutivo como humanidad. Lo que pasa es que ahora se está dando una apertura mayor de conciencia en donde, digamos que también de la mano de las redes sociales o de estos espacios como el tuyo, podemos hablarlo abiertamente y podemos también tocar muchos otros corazones que están en ese proceso. Digamos que no es que haya unos que sí y otros que no, porque también se tiende mucho a decir, es que unos van a ir a una dimensión más elevada y otros se van a quedar. Cada uno desde nuestro lugar tiene una misión y esa misión es muy importante. A lo mejor tu misión ahora mismo es conectar con esa parte tecnológica porque eso va a ayudar a seguir haciendo una expansión desde otro lugar. A Ujú, lo mejor tu misión es seguir, no sé, si trabajas en, imagínate, en un supermercado, seguir abasteciendo de alimentos a las personas que lo necesitan. Y eso no significa que tu nivel de conciencia sea diferente o que no vayas a llegar a esa nueva humanidad o a ese proceso evolutivo, porque cada uno desde nuestro lugar tiene una responsabilidad que su alma aceptó y esa hace parte de su misión y de su propósito. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, realmente todos estamos yendo a esa nueva humanidad. Pero ¿qué pasa? Que también es verdad que hay personas o momentos o situaciones en donde son como desafiantes, ¿no? Vemos muchas guerras, vemos muchos conflictos, ¿no? Y es como para distraernos, generan distorsión realmente, ujú, para que perdamos el foco. Pero si te das cuenta, cada vez pierden el foco ellos en el sentido de que generan ruido, pero efectivamente quedan eso en ruido. A pesar de que sí involucran muchas personas, hay otras almas que también se han prestado y se han ofrecido para poder trabajar en ello y trabajar en la luz desde su lugar también, ¿no? Pero digamos que todo esto realmente no nos va a desviar del camino. Al contrario, van a venir momentos y van a venir los próximos años mucha descarga, no solamente de frecuencias, de altas frecuencias, sino que se van a manifestar ya en la Tierra cosas que para nosotros a lo mejor pueden ser increíbles o, sabes, como esos momentos en donde se van a presentar no solamente mensajes mucho más claros, sino que van a venir acompañados también de sucesos mucho más amorosos. Entonces, esta parte pienso que es muy importante también que la tengamos en nuestro conciencia o de conocimiento, porque eso también nos da la oportunidad de entender de que por más que se quiera seguir dando fuerza a esos lugares que no son amorosos, no van a conseguir lo que nosotros ya hemos avanzado, porque al final los que estamos hoy aquí a lo mejor también tenemos el legado de personas que ya han partido, que también hicieron un trabajo muy importante y digamos que vamos como entregando esas antorchas, porque al final también vienen nuestros niños, vienen detrás de nosotros con una apertura de conciencia mucho mayor. Y para ellos es que va a ser esa nueva humanidad realmente, no para nosotros, a lo mejor es para ellos. ujú, Entonces, que a veces yo escucho que es que algunos sí, algunos van a estar más arriba, otros son, se van a quedar por debajo, o solamente son algunos los elegidos. No, aquí no hay nadie elegido. Todos estamos siendo elegidos porque estamos viviendo en esta época de nuestra tierra en donde cada uno, vuelvo a repetir, tenemos una misión muy importante desde tu ujú, lugar, desde lo que estés haciendo. Si lo estás haciendo con amor, si estás vibrando con lo que haces, si piensas en tu prójimo, en tu hermano y no quieres hacer daño o ningún tipo de perturbación a nadie, estás cumpliendo tu propósito, estás cumpliendo tu misión y hace ujú, parte de lo que tu alma también vino a pactar, ¿no? Eso es algo muy importante porque creemos que nuestras misiones o nuestros propósitos tienen que ser algo, wow, espectacular. ujú, Pero ujú, lo que ya estás haciendo a lo mejor es eso, wow, espectacular. Porque a lo mejor yo no soy buena, a lo mejor no sé, haciendo comida, a lo mejor no soy buena ofreciéndole, no sé, un trozo de pan a las personas, se me dan bien otras cosas,
Y está perfecto porque nos vamos sumando cada uno desde nuestra habilidad, desde ese don que también tenemos todos, porque todos tenemos dones. Nos vamos sumando, nos vamos sumando, nos vamos sumando y hacemos ese camino a esa nueva humanidad. La parte de la tecnología yo la veo como esa herramienta adicional que se nos está dando para seguir haciendo esta expansión y llegar a más y más gente. Entonces no lo veo Ujú, algo como separado, lo veo, sabes, más unificado, ujú, porque realmente las herramientas que nosotros mismos hemos creado, también cómo las estamos utilizando, ¿no? Si las queremos utilizar en función de lo que estamos haciendo, de esta evolución, pues están ahí para ello. ujú. Sí, volvemos un poco al tema, ¿no? De integrar tal vez aquello que vibra abajo, ¿no? Si las Sí, personas tal vez eligen utilizar la tecnología de otras maneras que para nosotros puede ser negativa, al igual como hemos experimentado guerras, esta gente que colabora para que se den las guerras o cosas que vemos que nos perjudican, siguen siendo parte del todo, siguen siendo necesarias tal vez para darnos ese empujoncito para que nosotros nos atrevamos a dar ese paso, a enfrentarnos al miedo para seguir creciendo, ¿no? Un lado y el otro son complementarios y son necesarios para ir nutriéndose entre sí, ¿no? exactamente, has dicho eso, Eh, algo muy importante. mm, Liz, ¿qué es Dios para ti? Ya para terminar con la entrevista. Uf, es una palabra que para mí en lo personal significa mucho. No lo veo como algo ligado a una religión, lo veo como un todo, porque realmente para mí no es solamente la palabra Dios que nos han enseñado, ¿no? Sino es el todo, es lo que yo soy, es lo que eres tú, lo que es mi familia, es lo que es la naturaleza, mis vecinos, todos somos Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos, todos, sí dirán, bueno, esto a veces es difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo es posible que todos somos unidos y a lo mejor alguien viene y no me trata con amor? Aún así, Él también es Dios. Y esto me gusta también decirlo en el sentido de que Dios realmente somos cada uno de nosotros porque Él nos permite experimentarnos y Él se experimenta a través de nosotros. Realmente Dios está en todo y está también en nada, porque si tú te das cuenta aquí tenemos muchas cosas que podemos ver, podemos tocar, pero cuando salimos de este planeta o pensamos lo que hay fuera de nuestro planeta, no hay nada realmente tangible para nosotros. Entonces está en todo lo que vemos y está en la nada, que es lo que también está fuera de nosotros. No es solamente para nosotros, sino para todo, porque es una energía que yo realmente no puedo encapsularla o en un hombre o en una mujer, porque para mí hace parte de ambas cosas. Es hombre y es mujer. Es un adulto, es un niño, es un anciano, bueno, es todo. Entonces, claro, para mí la connotación de Dios es muy grande porque está presente en cada uno de nosotros. Y realmente no hace falta que venga alguien diciéndome que es Jesús encarnado o María Magdalena encarnada para que yo crea en unas fuerzas superiores. No, no. Aquí todos hacemos parte de ese fractal de Dios, de ese pedacito de Dios, y cada uno de nosotros con nuestras experiencias de vida somos también el reflejo de lo que Él quiere que el mundo se experimente. Siempre nos deja a nuestras decisiones, ¿no? Pero el amor, la paz, la tranquilidad, para mí es Dios. La tristeza, la ira, también es Dios. Entonces Dios para mí es todo. Muy bien, Liz. Concuerdo contigo. Lo siento igual. Muchísimas gracias, Liz, por compartir este espacio conmigo, por tu presencia, por tu bella energía. Eres bienvenida cuando quieras. Y si quieres dar unas últimas ya palabras para la gente que nos ve, antes de despedirnos. Bueno, mi querida Diana, bueno, sí, Daniela, perdona, no te iba a decir. Quiero darte las gracias por este espacio, por abrir las puertas de tu casa, de tu comunidad. Y bueno, sí, me gustaría decirles a todos que recuerden que el poder interior, que la fuerza interior es algo que tiene que estar siempre en nosotros como un motor ahí activo
en el sentido de que eso nos va a permitir seguir avanzando en las experiencias que vienen, porque todavía hay muchas cosas que vamos a vivir y van a venir cosas muy buenas para todos, estoy segura. El mundo de los espíritus, el mundo espiritual está al alcance de todos nosotros. No es algo que esté lejos o que solamente algunos tengan acceso. Está disponible para todos. Todos tenemos ese séquito, ese equipo espiritual ahí, aquí, detrás de nosotros, detrás de cada uno de ustedes hay alguien, una energía amorosa que los está acompañando, los está sosteniendo. Y es solamente darles la oportunidad de acercarnos a conectar con ellos, a comunicarnos y vivir nuestras experiencias con un poquito más de luz, un poquito más de amor hacia nosotros mismos. Y ya luego, si es posible, transmitirlo a los demás. Ujú. Muy bien, Liz. Gracias nuevamente. Vamos a Gracias. dejar todos tus contactos para la gente que quiera tal vez tener alguna sesión contigo, formarse, a la gente que le haya resonado, Liz, y le haya movido un poco su energía, o tal vez que esté pasando por esta situación de, oye, comienzo a sentir cosas, veo cosas, necesito a alguien que me guíe en este proceso. Liz, pues es una experta ya que podría ayudarlo, seguro que con muchísimo amor. Me despido sin más y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.